buenas noches, a todos los que están en esta noche escuchando, los que van a estar escuchando. Queremos darle gracias al Señor nuevamente, ¿sí?, por estar en este lugar. Agradecemos a Dios por este tiempo, por compartir una vez más una palabra de Dios junto a todos ustedes, nosotros desde este lugar, transmitiendo desde Casa de Oración Puerta del Cielo. No estamos haciendo todavía reuniones, sino que estamos aquí, ¿sí? Estamos agradeciéndole a Dios día a día todo lo que estamos viviendo, porque esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Agradable y perfecta, la voluntad de Dios, que hoy estemos en este lugar junto a la pastora, para poder compartir una palabra de Dios para su vida, así como lo venimos haciendo durante todo este tiempo. Hay un número también del ministerio que ustedes se pueden estar comunicando, 154 050 160, ¿sí? Se están recibiendo pedidos de oración, se está orando por personas, ¿sí?, que hoy están pasando por problemas y dificultades a través del COVID, y se está orando, ¿sí? Hay una iglesia que está orando y que está intercediendo por cada una de las vidas. Así que quiero darle la palabra. Gloria a Dios. Le damos gracias, Señor. Primeramente le doy gracias al Señor por la vida, la salud que Él nos concede, ¿no es cierto?, de poder estar una vez más en su casa, Estamos en su casa de oración, Puerta del Cielo, como decía Natalia hace un momento. Estamos transmitiendo de este lugar, no estamos haciendo las reuniones, pero como siempre, desde el comienzo, desde el comienzo, cuando comenzó esto de la pandemia, estuvimos aquí adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es bueno, de poder estar junto aquí, estamos juntos como familia, de poder cada uno de nosotros traer un mensaje y compartir la palabra del Señor con aquellos que en esta noche están allí del otro lado mirando, y puedan compartir con nosotros esta preciosa palabra que siempre Dios pone en nuestro corazón, y junto a mi hija Natalia aquí poder traer un mensaje de la palabra de Dios, que es lo más importante en este tiempo, ¿sí? Un tiempo donde estamos viendo muchas cosas, pero como hijos de Dios debemos estar siempre firmes, fortalecidos, como digo yo siempre, fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor. Así que le damos gracias entonces al Señor, ¿sí? Quiero estar saludando a todos aquellos que están allí del otro lado, quiero saludar a los hermanos, hermanas amadas en esta noche, siervos del Señor, ¿sí? Quiero estar bendiciendo también a cada uno de ustedes, ¿sí? Recuerden que estamos transmitiendo desde aquí, Majanaín, Neuquén, ¿sí? Desde Casa de Oración Puerta del Cielo. Así es, así que como es de costumbre, ¿no?, de que uno siempre tiene que estar dedicando y hablando de la palabra, porque es la que nos enriquece, es la que nos da fortaleza en este tiempo tan complicado, ¿sí? Siempre lo decimos, un momento de crisis mundial que estamos viviendo como sociedad, pero bueno, la iglesia tiene que estar firme. Y hoy la iglesia a veces no está firme, ¿sí? A veces decae, decaemos, como todo, nos desanimamos, pero ahí está Dios, siempre extendiendo su mano, su misericordia, porque dice la palabra que Él es el soberano, el todopoderoso. Así lo afirmaba Job, ¿no? El todopoderoso, aquel que tenía el control de todas las cosas, y que la voluntad de Dios se va a cumplir, ¿sí? Sea con pandemia, sin pandemia, la voluntad de Dios en este tiempo se va a cumplir. Y me llevaban a unos hombres de Dios que quedaron plasmados en la historia del cristianismo, Pedro y los apóstoles, aquellos que llevaron el mensaje de Jesús a todo el mundo conocido. Y de ahí arrancó la iglesia, lo que es la iglesia primitiva.
y ellos llevaban el mensaje que habían oído del mismo Jesús, del mismo Hijo de Dios, ¿sí? Y ellos predicando, y dice que en un momento el sumo sacerdote y todos sus funcionarios se levantaron con envidia quizás porque ellos estaban predicando y estaban ganando adeptos, ¿sí? La gente se paraba a escuchar y escuchaba el mensaje de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y dice que ellos lo encarcelaron y de repente dice que la iglesia oraba y los ángeles lo sacaron a Pedro de la cárcel. Y dice que después, en menos de 24 horas, lo volvieron a encarcelar, porque ellos salieron de la cárcel y siguieron predicando. ¿Fue algo injusto? Sí. ¿Se cumplió la voluntad de Dios? Se iba a cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? A pesar de todo lo que los apóstoles estaban pasando, la voluntad de Dios se iba a cumplir en su vida. Y dice que ellos salieron nuevamente y lo volvieron a encarcelar. Pero esta vez lo iban a matar, ¿sí? Y sin embargo se levantó un maestro de la ley, Gamaliel, y les dijo, ¿sí? Y le dio una explicación y se levantó en pie y le dijo que lo dejaran. Que si esto era de forma de hombre, iba a perecer. Pero si era realmente de Dios, se iban a estar encontrando, peleando con Dios, ¿sí? Y la voluntad de Dios ahí se vio, ¿sí? Y los apóstoles siguieron predicando, a pesar de todas las circunstancias que estaban viviendo, circunstancias adversas hacia su vida, pero ellos siguieron dando el mensaje. Así hoy la iglesia, a pesar de todas las adversidades que podamos estar viviendo, yo hablo de la iglesia, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesús. Y a pesar de las adversidades, de lo que venga, debemos continuar predicando el Evangelio Santo. Así es, qué hermosa palabra, ¿no es cierto?, poder compartir en esta noche y creyendo, y creyendo. Nosotros tenemos que estar ahí creyendo y confiando en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor está a las puertas, su venida. Por eso la iglesia, como pueblo de Dios, debemos estar siempre ahí, estar preparados, atentos para que podamos escuchar la voz del Señor, ¿sí? Y queríamos compartir también, hoy quiero compartir una palabra. Vamos a hablar de Job un poco. Ya conocemos bien la historia de Job, pero voy a leer un versículo y vamos a ir, no voy a leer todo el capítulo, ¿sí? Pero sobre qué, por qué el tema de hoy que vamos a tocar en esta noche se va a tratar por qué un Dios bueno permite el sufrimiento. Quizá a usted, porque cuántas veces le han dicho, le han preguntado, a mí varias veces, si hubiera, ¿por qué dicen que si Dios es bueno, por qué nos pasa esto? ¿O por qué pasó esto? ¿O por qué pasa esto? Muchas veces queremos ahí decir o echarle la culpa a Dios de lo que está sucediendo en este tiempo, ¿no? Y decir, ¿y por qué se murió? ¿O por qué está pasando esto? ¿Acaso Dios no lo ve? ¿Acaso Dios no está? Ustedes dicen, si Él es bueno. Pero en esta noche quiero hablarte de un varón, ¿sí? De un varón de Dios, un hombre que siendo un hombre justo, ¿sí? Separado del mal, ¿sí? Pasó sufrimientos, ¿sí? Y nosotros tenemos que, aquí en las Escrituras, la Biblia, tenemos la palabra de Dios plasmada, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que leer la palabra para poder caminar en este tiempo, ¿sí? Poder estar fortalecido, como dice la palabra de Dios. Y para que eso se cumpla, la palabra en nuestras vidas, nosotros tenemos que leerla, ¿sí? Leerla y ponerla por obra, ¿sí? Y yo lo digo, lo hablo por mí muchas veces, porque a veces nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta decir, pero ¿cómo Dios
pero si Él está en el tema. Por eso esta noche vamos a hablar sobre eso. Este es el mensaje de esta noche. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Y quiero leerte allí la palabra del Señor en el libro de Job, donde habla, capítulo 1, ¿sí? Donde habla de las calamidades de Job. Y dice, en el nombre de Jesús, le voy a dar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren cómo era este hombre Job, este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, era una persona que temía a Dios. Yo me imagino, este hombre caminaba para no ofender a Dios, porque no que le tenía miedo, era temeroso. Y dice, y apartado del mal. Qué tremendo que es. Y así voy a ir leyendo unos versículos, pero hoy quiero hablarte en esta noche de esto, de la pregunta, una pregunta fundamental de todo acerca de Dios. Porque muchas veces le echamos la culpa a Dios cuando suceden cosas y no nos ponemos a meditar realmente por qué sucede o por qué sucedió o por qué está sucediendo, ¿sí? Dice, todos quisiéramos vivir en un mundo libre de maldad, en un mundo libre de maldad, de enfermedad y dolor. ¿Cuánto hoy quisiéramos vivir? ¿Cuánto hoy quisiéramos vivir en un mundo sin maldad, sin enfermedad, sin preocupación? Muchos queremos vivir tranquilos, que no pase nada, pero déjame decirte que si Dios nos creó con propósito. ¿Sí? Estamos en esta tierra y vamos a pasar muchas cosas hasta la venida del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. El que persevera, el que está continuamente, ¿sí? Y perseverar ¿en qué? En los caminos del Señor, ¿sí? Todos quisiéramos entonces vivir en un mundo libre de maldad, de enfermedad, de dolor. El mundo es hostil y todos quisiéramos que las cosas no fueran así. Y por eso es normal preguntarse, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Dios, en todo esto, ¿por qué Dios no hace algo? La pregunta mucho, dice, ¿a dónde está Dios? Se dicen que Dios está. ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios hoy, por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo de este virus, esta pandemia, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no mejor decir y esperar qué va a hacer Dios? Si hoy nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, estamos esperando, ¿qué es lo más grande que estamos esperando? La venida de Cristo. Hoy el mundo está preocupado por la situación, por lo que se está viviendo, ¿sí? Pero vemos tanto las enfermedades, la situación, pero también tenemos que ver cómo está viviendo hoy la familia, cómo está viviendo la familia en el hogar, cómo está viviendo el matrimonio, cómo estás viviendo tú con tus hijos. ¿Estás preparado si viene el Señor? ¿O estamos preocupados distrayéndonos de todo lo que está sucediendo? Cuando como iglesia debemos clamar a Dios para que Él haga su voluntad. ¿Sabes? Yo me sentía gozosa, alegre, porque estamos orando, como decía Natalia, tenemos esta caja de peticiones, llegan peticiones, oraciones, y Dios está respondiendo.
Pero cuando nosotros le pedimos al Señor que se haga su voluntad, no la nuestra, a nadie quisiéramos que suceda algo, pero tenemos que pedir la voluntad de Dios. Hoy más que nunca de poder estar, no como dicen muchos, ¿a dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no le pone fin a todo esto? ¿Qué estará preparando Dios en este tiempo? ¿Qué estará preparando? Durante esta pandemia, ¿qué estará preparando el Señor? ¿Para quién? ¿Para su iglesia? ¿Para mi vida? ¿Para usted? ¿Aún para aquellos que no conocen? ¿Será que Dios está preparando que su iglesia pueda fortalecerse, esté lista? ¿Sí? Porque siempre Dios va a poner a alguien para que usted le hable. Porque todavía el Señor nos está dando la oportunidad. Hay lugares donde no hay oportunidad para hablar de Cristo. Por eso nosotros en esta noche poder estar compartiendo la palabra de Dios. Y Job, este varón, un varón que era perfecto, que era recto, que era temeroso del Señor y apartado del mal, pero aún así dice que él sufrió circunstancias, dice calamidades de Job. Miren las cosas que le vino a este varón. Cuántas cosas padeció, pero ni aún así él habló mal de Dios. Como hoy muchos, o sucede algo y Dios siempre está. Siempre Él está al lado nuestro. Y dice, ¿por qué no le pone fin a la maldad, a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento? ¿Será que no oramos lo suficiente? A veces queremos pensar o decidir para que Dios haga algo, cuando sabemos que hace un momento Natalia decía que Él es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas. Y quiero leerte allí donde dice en Isaías 55, 8 y 9. Ahí vamos a compartir con Natalia. Gloria a Dios. Isaías 55. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice la palabra del Señor. Y acá podemos ver la soberanía de Dios. Gracias. Podemos ver un Dios que no es limitado como el hombre, ¿sí? Un Dios que va más allá de los pensamientos humanos, ¿sí? Es un Dios que gobierna fuera, ¿no? de este mundo, de esta tierra, porque dice la palabra que Satanás ese es el príncipe de este mundo, el que está gobernando todo este sistema, ¿sí? Pero Dios, el único creador, es el que está allí y Él es el que nos ve, ¿sí? El que tiene el control de todas las cosas. Y cuando decimos eso, a veces es difícil, muchas veces poner, ¿sí? Todas las cosas en las manos de Dios. Cuando muchas veces nos dicen, ponen toda la confianza en Dios. Y a veces es difícil como humanos porque no podemos comprender los pensamientos, pero la palabra dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Y podemos ver de que Dios tiene planes, ¿sí? Tiene promesas para nuestras vidas. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había pensado, ¿sí? Y a veces es difícil para nuestra mente limitada poder captar
de que antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos había formado y ya nos había hecho con un propósito. Por eso, allí se me venía esa palabra en Santiago. Gracias. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Dios no solo no es el responsable del pecado humano, sino que es la fuente de todo bien. ¿Sí? Y continuamos con la palabra que estaba dando la pastora, de que Dios es el creador de todo lo bueno, ¿sí? De que a veces nos pensamos y hablamos acerca de por qué hay tanto sufrimiento, pero no tenemos que pensar de que Dios es un Dios malo y simplemente Él ama la creación de Dios. Pero hoy la creación de Dios le ha dado la espalda, ¿sí? Y a veces desde la fundación del mundo el hombre ha querido hacer su propia voluntad, ¿sí? Ese es el pecado que ha entrado a este mundo. Así que por eso desde esta palabra podemos animarnos, ¿sí? A decir de que si nos acercamos a Dios, Él es fiel, Él es verdadero, dice la palabra, y que Él es soberano, ¿sí? Eso es lo que a mí siempre me gusta decir, de que Él tiene el control de toda nuestra vida. Así es. Y como decía ahí, que los pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino. Mis caminos, dijo el Señor. Es mucho más grande lo que Dios tiene para nosotros, de lo que nosotros tenemos o pensamos, ¿sí? Dice, no podemos explicar completamente los pensamientos de Dios. Allí en el libro Isaías 40, 28 dice, mire lo que dice allí en Isaías. A ver, Natalia, si lo tenemos, ¿no? O lo leo. Dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Se da cuenta? No hay quien alcance el entendimiento de Dios. Pero, mire, pero sí Él nos ha dado suficiente luz, ¿sí? Para que le conozcamos y confiemos en Él. Como decía Natalia, Él es soberano, Él es eterno. Y si Él creó todas las cosas, aún no hay nada que sea del enemigo, todo lo hizo el Señor, el Creador. Él nos ha dado suficiente luz para que le conozcamos y confiemos en Él. Y conocer, que podamos nosotros a través de la palabra de Dios, cómo se iría revelando el carácter de Dios. Porque acá cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios nos damos cuenta cómo es Dios, cómo es Él. Así es. Allí en Isaías 46, 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Sí? Aquí una vez más Dios, esta palabra respalda lo que es Dios, ¿sí? De que Él desde el principio Él había pensado una humanidad con seres inteligentes, ¿sí? Porque dice que la palabra que da a nosotros, Él nos hizo conforme a su semejanza, ¿sí? Pero a través del pecado el hombre perdió toda comunión con Dios.
y todas sus promesas. Todo lo que Dios había hecho para nosotros desde el principio, el hombre lo perdió, ¿sí? Y somos una raza caída, ¿sí? Pero vino algo especial, pero vino el gran amor de Dios, que decidió morir como hombre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros volvamos a recuperar lo que habíamos perdido, ¿sí? La comunión con Dios. Y hoy creo que este tiempo, como iglesia, Dios nos da nuevamente la oportunidad de que volvamos a Él, ¿sí? Día a día, que volvamos a su camino. Veo y hablo con muchas personas, quizás por WhatsApp o por ahí cuando nos vemos así, y llego a esa conclusión de cómo la gente se está olvidando de a poco de Dios. ¿Sí? Gente que conocieron un día el amor de Dios y hoy los ves y los escuchás hablar y ya han dejado, han menguado y ya se han conformado a lo que dice Romanos 12, a este siglo, ¿sí? Y lo que nos manda Romanos 12, que podamos renovar nuestro entendimiento, pero con la palabra de Dios. Y aquí nosotros la tenemos, ¿sí? Meditarla en todo tiempo. Así es, qué precioso el poder. De esa forma podemos conocer a Dios. A medida que nosotros podamos leer su palabra, ¿sí? Vamos conociendo el carácter, porque Dios se va manifestando, ¿sí? A través de la palabra de Dios, y para que la palabra de Dios Él se pueda manifestar en nosotros. Si nosotros, no hay nada en nosotros, Dios no se puede manifestar. Tiene que haber, dice la palabra de Dios que Él nos dio el poder y la autoridad para reprender, para echar fuera los demonios. Cuántas cosas el Señor nos ha dado. Pero nosotros tenemos que estar permanentemente con la palabra de Dios, ¿sí? Y conociendo, Él siempre, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, ¿sí? En estos tiempos hemos estado orando por un siervo del Señor y he estado mensajeando con la pastora, la sierva, y cómo Dios, y darle palabra también, ¿no es cierto?, para que ella se sienta fortalecida por ese proceso que se está pasando. Y cómo Dios está obrando, porque Dios tiene el control, tiene el control de todas las cosas, así como tiene el control de este mundo. Él lo tiene sostenido con sus manos. El hombre, comentábamos ayer, hablábamos con Natalia, el hombre no puede el hombre, no puede tener dominio de este mundo. Y quería leerte allí donde dice la palabra del Señor, que estaba leyendo, porque quise tocar este tema de Job, como siendo él, todo lo que él pasó, perdió, porque Job también era un hombre bendecido, era prosperado, ¿sí? Pero aún así, él perdió todo. Él no le importó, porque venían y le decían, yo me imagino la noticia que él recibía, cuando fue, y dice que él también hacía sacrificio por sus hijos, porque quizá decía, ellos han pecado contra Dios. Miren cómo era Job, aún lo hacía por sus hijos. Y ¿sabe qué? Déjeme decirle que nuestra salvación es personal. Es personal. Yo tengo que estar preocupada por mi salvación. Natalia tiene que estar preocupada por su salvación. Yo no puedo cuidar de su salvación. Ella se tiene que preocupar para no perder la salvación. Cada uno de nosotros debemos estar preocupados por nuestra salvación. Y eso es lo que el Señor nos ha dado en este tiempo. Y sabe que, pero ¿podemos nosotros costumbriar a Dios, la bondad de Dios, dejar Dios de ser bueno cuando enfrentamos aflicciones? ¿Deja de ser bueno el Señor cuando pasamos cosas? Cuando pasamos aflicciones, ¿deja de ser bueno? No, sigue siendo bueno. Porque Él sigue siendo bueno, porque Él es bueno. A pesar de muchas veces que podamos pasar
cuando enfrentamos aflicciones o solamente lo es cuando todo está a nuestro favor. En todo momento Él es bueno y misericordioso. ¿No ha sido bueno y fiel al manifestar su provisión y protección a una y otra vez? Y parece que cuando pasamos circunstancias pensamos que Él no está con nosotros. Y Él nos sigue dando de protección. Y allí en el libro de Job, Job no comprendía. No comprendía por qué Dios había permitido las cosas que le sucedieron. Él no comprendía todo lo que le estaba sucediendo. Todo lo que le vino, porque Dios lo permitió. Así que si en esta noche hay algo que está sucediendo en tu vida, hay algo que está sucediendo, está pasando, no te enojes, ni le preguntes a Dios, porque Él te está dando protección. Él es misericordioso, Él es bueno. Sino que dice allí en el libro de Ageo, dice, meditar en vuestros caminos. ¿Cómo estamos caminando en este tiempo? ¿Cómo estamos? Job no comprendía por qué Dios había permitido las cosas que le sucedían. Pero él sabía que Dios era bueno. ¿Se da cuenta? Él sabía que Dios era bueno. Y por lo tanto continuó confiando en Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Confiar, seguir confiando en el Señor. No importa lo que hoy veamos, lo que estamos viendo, confiemos en el Señor. Sigamos adelante. Así es. Y ahí podemos ver el carácter también de Job, ¿no? De ser un hombre confiado, ¿sí? Si bien dice la palabra que él, hasta en ese momento, él no conocía realmente a Dios. Y Dios se le manifestó. ¿Sí? A veces en los momentos difíciles, en los momentos críticos, Dios se nos manifiesta. Porque a veces hablamos de Él, pero no lo conocemos. ¿Sí? Y eso es lo que estaba pasando con Job. Dice allí en Salmo capítulo 115, verso 2, dice: ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Sí? Y ahí, siguiendo con la narración acerca de Job, la esposa de Job le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Lo maldijo ella. Sin embargo, Job no pecó. No se fue en contra de Dios. ¿Sí? Él decía y estaba confiado de que si recibía solamente el bien, ¿por qué no podíamos también recibir el mal? Y después vinieron sus amigos, también cuestionando acerca de que por qué Job estaba pasando lo que estaba pasando. Sin embargo, acá podemos ver a través de la palabra de que Dios dice que está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Dios no le tiene que pedir permiso a nadie, ¿sí? Porque Él es nuestro soberano, nuestro Padre, el que nos gobierna. Y si usted en este momento está pasando por dificultades, hay una salida, ¿sí? Hay oportunidad que Dios quiere dar a su vida. Nada más que el hombre muchas veces no quiere y le da vuelta a la espalda a Dios. No quiere ser gobernado por el Señor. No quiere que Dios dirija sus pasos. Y Dios está ahí. Dios está ahí mirando y viéndonos, diciendo a ver cuándo nos vamos a rendir y que podamos dejar todas nuestras dificultades a Él. Y esa es la confianza que tenemos y lo aprendimos a través de su palabra, porque Él es el que nos habla continuamente. Gloria a Dios. Allí en el libro de Ageo,
capítulo 1, versículo 7, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién ha dicho? El Señor. Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Cuando el pueblo de Dios volvió a Jerusalén del cautiverio en Babilonia, comenzaron entusiasmados la reconstrucción del templo, porque aquí hablaba cuando ellos habían estado en cautiverio. Y dice que habían comenzado con entusiasmo a reconstruir el templo, pero sin embargo, por intimidaciones y sobornos, se desanimaron. Vinieron palabras que desanimaron, ¿sí? Y dejaron de lado la obra de Dios. Su vigor espiritual se marchitó. Y déjeme decirle en esta noche que meditemos qué estamos haciendo en este tiempo, cómo estamos caminando con esto de la pandemia, de este virus, qué estamos haciendo. Cuando comenzó todo esto, es como que con más ganas estábamos trabajando para el Señor. De repente capaz que te has desanimado. Como vinieron como el miedo. ¿Por qué? Porque esto trae miedo, trae preocupación, trae angustia. Que todo esto no te traiga miedo ni preocupación. Porque dice que ellos se desanimaron y dejaron de lado la obra de Dios. Su vigor espiritual se había marchitado. El Señor dejó de ser su prioridad. Que en este tiempo el Señor pueda ser nuestra prioridad primero, que Él sea lo primero en este tiempo. Muchos tenemos que hacer muchas cosas, pero primero Dios. Primero lo de Dios. ¿Sí? Primero Él. No al último. Que nada en este tiempo te desanime. Que esto no pase con nosotros en este tiempo. No nos desanimemos por las noticias, por todo. Meditemos en vuestro camino, meditemos en la palabra de Dios. Debemos conocer más a Dios. Él es bueno, misericordioso, Él es amoroso, Él es el eterno. En donde podemos ver que hay mucho dolor, mucho sufrimiento hoy en día, mucha angustia, mucha tristeza. Gente que quizás se mueren porque se asusta por lo que se está viviendo, pero que nada te haga desanimar en este tiempo. Que podamos meditar en su palabra y meditemos en vuestro camino. Que Dios les bendiga en esta noche. Así es, maravillosa palabra de Dios y también es una enseñanza para nuestras vidas, ¿sí? Cada vez que vamos a dar una palabra, Dios toca nuestra vida y nos habla y nos hace comprender de que estamos en sus manos, ¿sí? Y qué bueno es estar en las manos de Dios, ¿sí? Qué bueno es cuando nuestra confianza está puesta en Él, de que Él es el que nos sustenta, el que nos provee todas las cosas, ¿sí? Así que desde este lugar queremos bendecirte, queremos animarte y que podamos seguir, ¿sí? No importa lo que pase, lo que venga, tomados de la mano de Dios, vamos a salir siempre adelante y en victoria. Amén, porque siempre el Señor lo va a sacar en victoria. Y sabe que esto que pasó Job traía propósito en su vida. Dios lo probó. ¿Será que en este tiempo el Señor va a probar nuestra vida, nuestra fe? ¿Será que en este tiempo, como siempre charlamos junto al pastor, mi esposo, mi hija, Dios, en este tiempo Él va a probar nuestra fe?
si está bien cimentada en la roca que es Jesucristo. Porque así como Job no habló en ningún momento, habló mal en contra de Dios, sino que soportó esas ruinas que se le vino, pero dice que al final Dios lo bendijo, porque allí en Job capítulo 42 habla de la restauración y de la prosperidad de Job. Lo bendijo, pero mayormente lo bendijo a Job, lo tornó a bien. Así que todo lo que pueda estar sucediendo, ten la fe y la confianza que Dios tiene propósito para lo que te está sucediendo en tu vida. Así como en mi vida, Dios tiene propósito. Así que en esta noche, este ha sido el mensaje de que tenemos un Dios amoroso y que Él está con nosotros. Y ponga esa fe y esa confianza en el Señor. Que Dios le bendiga entonces en esta noche, ¿sí? Y si tenemos número de teléfono. Así es, ahí hay una cajita donde están todas las peticiones que también se reciben del programa radial que tienen los pastores. Hay un nuevo programa que se está transmitiendo, se empezó este jueves de 11 a 1 de la mañana, ¿sí? Venciendo para vencer. Así que ahí también, y los días martes de 17 a 19 horas, ¿sí? Este tiempo que se ha abierto esa puerta para poder anunciar el Evangelio, ¿sí? La buena nueva de salvación. Así que ahí está la cajita de oración, un número 299-4050-160 es la línea de WhatsApp, y pueden también estar escribiendo por mensaje privado, ¿sí? de Facebook, que se está transmitiendo, y a través de YouTube también se está transmitiendo la palabra de Dios. Así que no hay excusa, no hay nada que podamos decir, no escuché nunca la palabra de Dios. Dios te habló en todo tiempo, y más a hoy que Dios nos ha dado estos medios de comunicación para poder anunciar la palabra, y que la palabra siga fluyendo, ¿sí? Así que nos estamos despidiendo en esta noche. Quiero orar, sí, vamos a orar en esta noche, entonces, y vamos a seguir orando por cada una de estas peticiones, creyendo que Dios responde. Padre, te damos gracias, Señor amado. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias porque en este tiempo, Señor, se ha hecho tu voluntad, Señor, y seguirás haciendo tu voluntad. Señor amado, oramos por los que están enfermos, Señor, por los que están pasando situaciones, Señor amado, en este tiempo, Señor amado, creyendo que tú vas a obrar para bien, Señor amado, cada situación, cada aflicción, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por las familias, por los hogares. Aún, Señor, oramos por los que están enfermos, por los hospitales, las clínicas, los sanatorios, Señor amado, por aquellos enfermos, Señor amado, tú puedas, Señor, obrar, Señor, sobre esas vidas. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, de los cuerpos, Señor amado. Señor, todo virus, Señor, salga en el nombre de Jesús, Señor, pueda desaparecer de los cuerpos, Padre. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados y sanados. Creo en tu palabra, creo en tu poder, Señor amado, que tú lo haces, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo maravilloso, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado de poder seguir hablando de tu grandeza y tus maravillas, Señor amado, porque tú eres el Dios eterno, el Dios poderoso, creador del cielo y la tierra. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Así que ya nos despedimos, y así, si Dios lo permite, estaremos el día mañana, domingo, mi esposo con el pastor, con la palabra del Señor. Que Dios le bendiga en esta noche. Así es. Gloria a Dios.